Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de comunicación oral y escrita uno. Y bueno, lo que estuvimos viendo en las anteriores diapositivas y haciendo mención de este recordatorio, estuvimos mencionando lo que fue la infografía, es decir, estuvimos viendo las partes, cómo realizarla, qué elementos tiene que contener, lo que fue una infografía, los diferentes tipos de infografía, que fue divulgativa, perdón, periodística, lo que se enfocaba a cada una de ellas. Ahora bien, que para hacer una infografía era necesario plantear una pregunta, de la cual se tiene que relacionar con una temática, plantear una hipótesis, plantear en este caso preguntas, subtemas, y una vez que los tengamos, en este caso, saber a qué fuentes de información hay, de las cuales también te enseñé cómo realizar esta fuente de búsqueda, ya sea en Google, ya sea en diferentes tipos de buscadores de artículos especializados, que te enseñé varios, y sobre todo también, una vez que ya tenemos esto, evaluar constantemente que estas preguntas o estos subtemas de los cuales hemos desarrollado, pues bueno, queden pertinente a esto que nosotros estamos explicando. Y una vez que tenemos esto, bueno, tener ciertas características en la infografía, que tiene que tener título, que tiene que tener introducción, que tiene que tener un cuerpo, dentro del cuerpo tiene que tener imágenes, dentro de estas imágenes tienen que ser apoyadas con un texto. Este texto también tiene que ser de manera acomodado, que a las personas que lo lean les parezca atractivo, tiene que tener ciertos títulos, tiene que tener cierto estilo, tiene que tener créditos, tiene que tener conceptos clave y tiene que tener bibliografía para que realmente esto sea un trabajo pues que realmente tenga información verídica, sustentable y justificable en torno a la temática que nos estemos elaborando. Y también en las últimas diapositivas, o más bien en la última presentación, te enseñé cómo quedaría de manera sencilla una infografía en donde la cual está una imagen central, de esa imagen central se desglosan otro tipo de imágenes relacionadas con el tema que en este caso se estaba trabajando, que era a partir del libro que decía que era el funcionamiento, o más bien, cómo han cambiado los trajes espaciales hasta el momento del día de hoy, daba sus características, daba la importancia, lo de los elementos necesarios, sí ponía imágenes. Eso lo hicimos en torno a la infografía y también te hacía mención de que, bueno, la infografía es realmente un proceso en el cual, o resumiendo esto, en el cual realmente pues se pone mucho de antemano porque partimos de algo, de una toma de notas. Esta toma de notas se va haciendo cada vez mucho más formal, donde tiene una introducción, un desarrollo, una conclusión, en la cual vemos que la podemos resumir de diferentes maneras y sobre todo que la podemos proyectar en nuestra infografía, que fue lo que vimos en la anterior grabación y lo que estuvimos viendo a lo largo como de entre 3 o 4 sesiones, ¿ok? Explicándote cada uno de los detalles, fuentes de búsqueda y sobre todo en este caso cómo hacerlo de una manera eficiente. Ahora bien, cambiaremos un poco de tema y eso es lo que veremos por último, que viene como título apreciar y compartir el arte. Es decir, hablamos de nuestros gustos, de nuestros intereses, de lo que sí podemos hacer, de lo que no. Hablamos de una película, del por qué está chida, del por qué no está chida y diferentes tipos de aspectos que nos gusten. Ahora bien, a eso cómo se lo llama, o en este caso en lengua, en comunicación oral escrita, ¿cómo es que podemos llevar eso a cabo? Ya vimos desde la primera parte en ese sentido cómo tomar las notas dentro de un texto. Ahora esas notas las podemos llevar a cabo mediante una infografía y las podemos plasmar para que llegue la información. Y hasta ahí ese tema. Ahora bien, mis intereses, mis gustos también se pueden compartir, y si se pueden compartir, ¿de qué manera es como lo podemos hacer? Y es lo que estaremos viendo a partir de estas diapositivas y últimas, de cómo realmente podemos expresar nuestros gustos, nuestros intereses y la manera adecuada, en este caso, qué tipo de textos son el adecuado y qué características tiene que contener para hacerlo de una manera eficiente. Y es por eso que se llama apreciar y compartir el arte. No solo compartiremos nuestros gustos, sino también estaremos explorando cómo desde los diferentes tipos de artes que hay, como música, en este caso el cine, la danza, son también artes que nosotros podemos compartir y realizar una apreciación de cómo tienen que verse, en este caso, ya sea de un concierto, ya sea de alguna obra de teatro, de alguna canción que realmente nos haya gustado y podamos compartir. Y es lo que estaremos viendo, como bien te lo adelantaba, en las posteriores grabaciones. Y bueno, ¿qué nos gusta, no? Siempre nos hemos preguntado esto, o podemos decirlo de esta manera, lo que me gusta o lo que no me gusta. Es algo que normalmente decimos, expresamos a nuestros compañeros, a nuestros allegados, y de lo cual en esta canción lo hacemos principalmente en libros, películas, canciones, o en algunas situaciones, en este caso, que afecta a nuestra comunidad. O en este caso también nuestro estado de ánimo, nuestro país, cierto tipo de situaciones que están pasando y dices, yo no comparto este tipo de acciones, no me gustan, no me parecen, o realmente me gusta que la gente esté actuando de esta manera. Y eso también da motivo a que nosotros nos expresemos realmente, como nos dice, qué nos gusta y qué nos interesa.
Ahora bien, es algo muy complicado, ¿no? Saber realmente de nuestros gustos, o no complicado, sino realmente expresarnos, porque no sabes de antemano si esto que te gusta o esto que no te gusta, de antemano puede ser correcto o de antemano puede ser falso, ¿no? Porque una es la cosa que tú piensas sobre ti. Ahora bien, cómo llevarlo a cabo de una manera tanto objetiva y tanto expresiva que realmente refleje tu punto de vista, pero que también maneje veracidad, es lo que estaremos viendo. Y bueno, algo de lo muy cotidiano que podemos explorar sobre nuestros gustos, puede ser sobre una chica que nos gusta, ¿no? Y a lo mejor puede ser como esto, ¿no? Que dice, me gusta esta chica porque es delicada y fina como una princesa, pero los demás ven que realmente no es así y hace otro tipo de cosas muy distintas a como tú la ves. Y ahora bien, ¿cómo realmente justificar que esa chica que te gusta es tan delicada, es tan linda, es tan bonita? O no supongamos de una chica, sino simplemente de una obra o de algo que te gusta. ¿Cómo realmente justificar y que realmente los demás lo puedan apreciar? Bueno, es lo que también estaremos contestando. Y eso viene a resumir en lo siguiente y viene siendo resumido en la reseña. Y bueno, ¿qué características tiene la reseña antes de meternos en lo que es la reseña? Bueno, dice que realmente la reseña se encarga de comparar y de contrastar diferentes puntos de vista en torno a los autores. Es decir, cuando yo en este caso quiero ver un concierto, en este caso ver una película, lo que principalmente hago es ir a una cierta página de internet, ir con un amigo o ir con un experto o algo por el estilo para contrastar y comparar, saber de antemano mi opinión en torno a la película que yo espero ver y en torno a alguien que ya la vio para que me dé su punto de vista y esto hace que realmente sí pudiera verla o realmente no la vea por cierto tipo de características que él me dice que tiene la película y que también se asemejan a lo mejor a lo que yo pienso. A su vez también esto le reseña permite otro tipo de cosas como comunicar tus gustos, tus intereses y sobre todo fundamentarla de manera precisa, es decir, ya no si bien expresar ya no desde manera subjetiva, si bien es algo que te gusta, pero también fundamentarlo, ¿no? Porque realmente no solo es lo que tú piensas, sino que realmente de esto que tú estés explicando, realmente al explicar tus gustos, tus intereses o algo que no te gusta, ves que hay algo que se puede fundamentar, realmente hay algo que es cierto, que ya no solo lo ves tú, y sino que también otras personas lo pueden notar en torno a aquello de lo que estés hablando. Y sobre todo también permite una apreciación artística, es decir, valorar el trabajo de las personas que se encargan de hacer algo relacionado con el arte, o en este caso mejorarlo o darles un punto de vista o un punto de opinión fundamentado en el cual pueden mejorar su trabajo para que éste realmente sea de buena calidad. Aunque normalmente en este caso lo de la reseña viene siendo, bueno, principalmente expresar nuestros gustos e intereses, pero fundamentarlos y sobre todo apreciar lo que está haciendo cada uno de los artistas y también por otro lado que eso también nos ayuda a tomar decisiones en torno a si ver una película o dejar de verla, o recomendarla en ese sentido, ya sea para mí o para otro tipo de personas. Y ahora bien, bueno, eso vemos las características o en este caso la importancia de la reseña, ¿no? Para que nos sirve igual compartir nuestros gustos, nuestros intereses y sobre todo en este caso emitir una opinión. Ahora bien, ¿qué es una reseña? Bueno, las reseñas son textos que su finalidad, como bien dice, llevan a cabo informar y difundir novedades. ¿De qué novedades? Pues bueno, son de diferentes tipos las reseñas, como bien lo mencioné ahí. Pueden ser desde un evento deportivo, pueden ser desde un acontecimiento social, desde un acto político o algo que ellos pretenden informar y sobre todo es entender la relevancia o la importancia de esto. A su vez, también en este caso, también tenemos otras que son las artísticas, en las cuales nos vamos en este caso a enfocar principalmente, en la cual ellos hacen la dan la información ya sea de un libro, de un concierto, de alguna película, en este caso, algo que sea relacionadas con las artes y emiten un juicio, es decir, la persona que está haciendo la reseña está valorando el trabajo, decir, bueno, esta película realmente es buena por esto, por esto, por esto, emite su opinión, pero a la vez también en este caso es una opinión razonada e informada, es decir, se basa en lo que ve principalmente en la película, pero también lo fundamenta a través de los características que la misma película tiene, a través de los diálogos, a través de los personajes y a través de quién la está haciendo, en este caso que es el cineasta o el autor de una obra. Es decir, no solo basta con su punto de vista, sino que también lo fundamenta a través de estas características que contiene el elemento que está reseñando. Por ende, una reseña podemos decir es aquella que informa a partir de algún acontecimiento, puede ser social, político, cultural o también artístico, en el cual se basa en valorar una obra, pero no solo desde su punto de vista, sino encontrar los elementos de esa obra, valorizarlos y también dar razones y justificaciones, argumentos objetivos por los cuales podemos ver algo o por los cuales realmente decidimos no ver algo. Y es una de las pautas que a nosotros nos funciona para un diálogo y sobre todo para saber
por qué eso sí me gusta y por qué eso no me gusta y dar no solo un punto de vista subjetivo, es decir, a partir de lo que yo veo, sino también fundamentada con base a lo que hace el autor, ¿no? Y eso suele ser mucho en las películas, o te ha pasado, ¿no? Que vas a ver una película y después te cuenta alguien, ¿cómo estuvo la película? Y le empieza a contar, en mi parecer, esto no me gustó porque esto, pero también destacas o hablas en torno a la película conforme a los personajes, conforme a los diálogos, es decir, estás hablando de una manera objetiva de la película y das tu punto de vista en torno a algo que no te gustó, pero también trabajas con esos elementos que contiene. Y también en este caso también se resume lo esencial, es decir, unas reseñas también informa o hace un resumen de aquella obra y sobre todo ofrece una valoración en este caso. Es decir, entonces la reseña también en otro punto de vista es un resumen de aquello que tú estás observando, lo que tú escuchaste y sobre todo una valoración para saber si es de buena calidad o es de mala calidad. Y principalmente, como te digo, nos vamos a enfocar en las reseñas artísticas, aunque puede ser diferente tipo. También puede ser cuando están narrando un partido, o más bien cuando pasa un partido y están reseñándolo, están viendo las jugadas importantes y empiezan a hablar de él y pueden decir, este partido está muy aburrido por este tipo de jugadas, porque los jugadores no dieron el ancho y ese tipo de cosas. Normalmente las que solemos hacer son deportivas o también de eventos que han sucedido en algún cierto tiempo. Y bueno, por lo regular, el simple paso los podemos ubicar en ese sentido en aquellos pequeños libros vaqueros que a veces tiene tu papá o tu abuelito, en el cual podemos emitir nuestra opinión, ¿no? Que decir, este libro es muy bueno porque tiene esta trama, porque tiene estos personajes, o podemos decir, este libro es bastante malo por los diálogos, por los dibujos y por la trama. Y normalmente solo debemos hacer eso principalmente en los libros, o como te digo, en las películas, que son donde emitimos nuestros juicios de valor y sobre todo decimos si realmente esto puede ser agradable o realmente es bastante desagradable. Y la reseña artística, como bien te lo decía. La reseña artística que te decía, bueno, principalmente se publica, como bien dice, en revistas, en secciones especializadas, periódicos y estos últimos en blogs, páginas web y otros medios electrónicos. Se les dice especializados porque como tal, cada uno de los reseñadores se enfoca en alguna de las artes, por ejemplo, en música, en teatro, y una vez que en este caso es reseñador, pues tiene que conocer del tema. Por eso se les llama especializados, porque no nada más se enfoca en cuestión de un cierto tipo de arte y por lo regular te comparten cierto tipo de características a la hora de escribir un cierto tipo de reseña. Por ejemplo, el espacio que disponen en este caso, principalmente cuando lo van a hacer en un periódico, los reseñadores ocupan entre 400 y 600 palabras usualmente para escribir este tipo de reseña. Y en este caso, bueno, por lo regular, como bien te lo decía, es un periódico muy formal o en una revista electrónica, electrónica, por favor, quiere decir digital, y sobre todo también tiene que ubicar el tema del que trata, es decir, de qué película, en qué obra se va a expresar, de qué expresión artística, como bien lo maneja ahí las características del público lector, es decir, también tiene que considerar para quién va dirigida ese tipo de reseña, ¿no? Porque la podemos empezar a escribir, pero es importante saber para quién es nuestro público y utilizar el lenguaje adecuado. Entonces, hasta el momento llegamos a lo siguiente. Entonces, las reseñas, es decir, son personas especializadas que se encargan de un cierto tipo de tema, tiene a partir de 400 y 600 palabras, principalmente se ubica en periódicos formales o en algún medio electrónico en este caso, también tiene que estar dirigida, o más bien tiene que encontrar el tema, es decir, en qué película, en qué cuestión del arte se va a basar. También en este caso tiene que estar dirigida a un cierto tipo de público y eso tomarlo en cuenta. Y por ende también utilizar un cierto tipo de lenguaje, que en este caso lo veremos un poco más adelante, el lenguaje formal e informal. Y sobre todo en este caso tiene que eh, pensar en realmente, como bien te lo decía, utilizar la terminología adecuada para su público. Es decir, entonces la reseña, como bien te lo decía, bueno, es un texto en el cual se expresa diferentes tipos, se expresa un gusto, en este caso llevado por un especialista, en el cual requiere cierto tipo de características para valorar una cierta obra de arte. Y bueno, un ejemplo de una reseña que podemos ver es a partir, bueno, una que está en una página web, es a partir de la siguiente. En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cada año se hace una feria universitaria, en la cual, bueno, se hace un informe de lo que sucedió y aquí podemos ver la reseña en este caso de un evento social, en este caso cultural, que sucedió en Aguascalientes, que fue en la feria universitaria y podemos ver aquí una reseña de lo que trató, que bien se dice aquí. Con gran éxito se llevó a cabo la 30 Feria Universitaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, uno de los eventos más emblemáticos de la institución que reunió a la sociedad y en torno a la cultura.
En este caso, el talento universitario. Esta celebración ofreció un programa enriquecido con actividades tradicionales y nuevas propuestas de cautiverio. En este caso es una reseña porque nos está informando lo que sucedió y cómo se llevó a cabo. Y también nos dice lo siguiente, entre los espacios ya consolidados destacó la Feria del Libro de la UA, que incluyó más de 30 actividades editoriales y culturales, además de la participación en editoriales, como en Navidad se inauguró una zona gay, que el pabellón Impact, es decir, nos está informando todo lo que aconteció y lo que sucedió dentro de este evento cultural que hubo. Y la feria también ofreció más de 50 actividades culturales y 5 horas. El cierre estuvo a la altura de la celebración con un concierto de orquesta sinfónica bajo la dirección de Revueltas, acompañado de un espectáculo pirotecnia y un espectáculo de drones que narra la historia de la feria universitaria, dejaron un recuerdo inolvidable para los asistentes. Y te fijas aquí de la feria universitaria, dejando un recuerdo, aquí ya también mete su opinión en torno de la feria. En este caso lo informa, también te detalla las actividades que se hicieron, pero no deja de informar sobre cómo estuvo la feria y sobre todo hace una reseña de lo que aconteció y sobre todo emite su opinión en torno a lo que estuvo viendo y observando de todas las actividades que se hicieron. Y es una de las maneras en cómo se puede reseñar. Si te fijas, es algo muy breve, de lo que informa, de lo que resume, de lo que detalla, y aún así también no deja de ver su opinión personal en torno a este magno evento que hubo. Y así, a su vez, podemos decir, ah, la feria estuvo buena, o realmente la feria no estuvo tan mala. Aquí haciendo acción a que realmente la feria universitaria contó con una serie de actividades que dejan notar que realmente fue buena, fue provechosa y que realmente a las personas les gustó. Ese es un tipo de reseña en ese sentido, en torno a una actividad o un hecho social que sucedió. O ya, como bien te lo mencionaba, también una de las páginas que podemos ver o que hace reseñas en torno a las películas son las de Rotten Tomatoes. En Rotten Tomatoes, en este caso, hay varios tipos de críticas que podemos observar en torno a una película, la cual maneja este tipo de símbolos, que es el tomate, y que también son las palomitas que nos hacen acreedor a cómo puede estar la película, nos puede hacer una pequeña reseña, y aquí también tenemos, en este caso, críticos que nos hablan en torno a la película, que destacan cosas, o que realmente dejan de ver que algo faltó a la película. Y una manera, en este caso, de hacer reseñas de una película. En este caso tenemos a Rotten Tomatoes de los cuales podemos hacer uso o podemos hacer caso en ese sentido para saber si vamos o dejamos de ver una película, aunque a veces dejan mucho que decir esas críticas. Sin embargo, es eh, un punto de partida del cual podemos hacer uso para ver si podemos observar una película o si podemos saber si puede ser buena o no. Como bien te lo mencionaba, también otra de las características pertinentes de la reseña es el lenguaje formal e informal que empleemos. Es decir, el lenguaje informal se refiere a realmente cómo decimos las palabras sin pensarlas, o si no es una estructura como tal lingüística o sobre las redes que en este caso se apegan a cómo correctamente se tienen que decir las palabras. Es decir, el lenguaje informal es aquel en el cual hablamos con nuestros amigos, hablamos con nuestras mamás, ya sea que digamos malas palabras, como se les suele escuchar groserías, o que hagamos como el de laiga, del haya. Son ese tipo de palabras que normalmente están mal dichas, pero que realmente las utilizamos de manera informal o que realmente vemos el porqué con una X y una Q y realmente son informales porque eso realmente no se acepta dentro de la mayoría de las personas y ya formales cuando realmente tenemos que escribir con acentos, cuando realmente tenemos que poner el uso de comas, el uso de puntos y realmente decir las palabras como se suelen decir correctamente. Es la diferencia entre el lenguaje formal e informal. Y aquí podemos tener un uso de a lo que me refería, ¿no? Primeramente, querida Mirna, quiero agradecerte por haberme recibido en tu casa el fin de semana. Pasado me la pasé muy bien y descansé bastante. Espero poder pronto hacer lo mismo por ti. Mi casa es tu casa. Cuídate mucho, te quiero, Fernando. Es decir, el lenguaje en este caso es informal porque es un lenguaje en este caso no tan bello estéticamente. Tan bello estéticamente quiere decir que se utilicen sinónimos que en cuanto los leamos, en cuanto los escuchemos, digamos, ah, esto suena muy bien, ¿no? Y realmente es un lenguaje informal porque es palabras que utilizamos cotidianamente, que los entendemos a simple vista y que no tiene muchas complicaciones y en este caso, como bien te lo decía, son cartas dirigidas a personas que tenemos mucho tiempo conociéndolas, que son amigos, que son conocidos y solo basta con que nos entiendan y no importar si utilizamos este tipo de sinónimo, si tenemos que decirle en este caso
saludos formales, nada por el estilo, ese tipo de palabras que realmente son encaminadas más a una autoridad, a nuestro jefe, en este caso, que ya requiere más de formalidad, como por ejemplo en esa, estimada licenciada Jiménez. Y ve cómo empieza la otra, querida y estimada, que suena mejor, pues estimada, no suena más ribombante en ese sentido de cuando se escribe una carta. Anteponiendo un cordial saludo, me permito dirigirle esta carta para agradecer las atenciones recibidas el fin de semana durante mi participación en el Congreso Virtual de Emprendedores. Sepa que en Aguascalientes siempre será bien recibida. Quedo a sus órdenes atentamente, Lic Fernando Telles Rojas. Es decir, aquí se utiliza un lenguaje preocupándose por la estética, preocupándose que en cuanto la lea se escuche bien, que no lo ofenda, y sobre todo mencionándose que es una figura de autoridad y que por ende se le tiene que hablar de una buena manera, utilizar en este caso sinónimos que sean acorde al cargo que esté utilizando, y por ende esto suena un poco más rimbombante o suena más bonito en comparación de la primera. Sin embargo, las dos cumplen la funcionalidad de comunicar algo. Pero en este caso, pues una suena más bella que otra, y esa es la diferencia también de lo informal a lo formal. Lo informal son palabras cotidianas que comúnmente entendemos, mientras tanto las formales también las entendemos, sin embargo suenan más rimbombantes y hacen en este caso del mensaje que estamos emitiendo mucho más estético o mucho más bonito.